actas de las sesiones número 11 y 12 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones, y las actas de las sesiones número 13, 14, 15 y 16 quedan a disposición de los señores diputados. Y se dará lectura de la cuenta, señora secretaria. Se ha recibido un reemplazo para esta sesión del diputado Felipe Letelier por el diputado don Daniel Farcas, presente en la sesión. Igualmente, oficio de la Unidad de Análisis Financiero, mediante el cual responde a la Comisión y envía la siguiente información. Número de procesos sancionatorios realizados por la entidad, distinguiendo el sector bancario de las demás actividades económicas que se encuentran dentro de la competencia de la Unidad de Análisis Financiero. Igualmente, las multas aplicadas en cada uno de los sectores en los procesos sancionatorios. El desglose porcentual de los reportes de operaciones en efectivo por actividades cubiertas por la competencia de la misma unidad y el desglose porcentual de los reportes de operaciones sospechosas por actividad encubierta por la misma competencia. Eso es todo, presidente. Perfecto. Bueno, tenemos un cambio en la composición de los invitados. Vamos a partir en primer lugar por el presidente del Banco de Estado, señor Marshall, y después nos va a acompañar el subdirector general de Carabineros, porque nosotros invitamos al director Bruno Villalobos, pero se encontraba, según nos llegó un informe, fuera del país, en comisión del país, fuera de servicio, y nos hizo ver el subdirector si nos interesaba que él viniera, y dijimos que por supuesto para ir cerrando hoy día nuestra última sesión. Así que en principio vamos a partir con el presidente del Banco Estado, fundamentalmente referido a algunas dudas que quedaron en algunos diputados respecto del funcionamiento de los sistemas de control del banco para reportar operaciones sospechosas en el caso que nos ocupa, que es precisamente el caso de Carabineros. Quedaron algunas dudas y no sé si lo que podemos hacer es que usted exponga brevemente unos 10-15 minutos y después nosotros hacemos las preguntas. Va a ser bastante breve, vamos a ir directo a las preguntas sin tanta explicación nuestra, que a veces, ahora que me ha tocado leer toda la acta, hablamos a veces más los diputados que los invitados. Así que vamos a hacer que hablen, no, en general todo. Así que le damos la palabra. ¿Aló? ¿Estamos o no? Bueno, gracias, señor presidente, señores y señoras diputados. Recibimos esta invitación el día viernes, tarde. Yo me encontraba fuera del país. ¿Sí? Vamos a usar esta a lo mejor, ¿no? Bien, quería señalar nuevamente que recibimos esta invitación el día viernes en la tarde. Yo me encontraba fuera del país en comisión de servicio, en las reuniones anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que son reuniones a las cuales concurrimos normalmente las autoridades financieras de los países, porque ahí se discuten temas de mucha relevancia para el curso de la economía mundial. Además, quizás una digresión, tuve la oportunidad, con mucha satisfacción, de recibir a nombre del banco un reconocimiento a Banco Estado como el banco más sólido, más seguro de América Latina. Y regresé en el día de hoy en la mañana, y sin perjuicio del poco tiempo que tenía para, en fin, juntar nuevos antecedentes, revisar toda esta temática. Me pareció muy importante estar presente por la consideración que me merece una instancia de este tipo y esta corporación. Entonces, entrando en materia, las autoridades del banco, presididas por el entonces presidente, don Jorge Rodríguez, hace algunos meses atrás concurrimos a esta comisión a exponer la visión del banco, los protocolos, los sistemas, los procedimientos que tenemos en aplicación. Y lo fundamental, yo quisiera reiterar todo lo que ahí se señaló,
Dejamos una documentación también que explica cómo opera el banco en este ámbito. Sin perjuicio de ello, me parece pertinente volver sobre algunos puntos para poner todo esto en un adecuado contexto. Nuestra actividad, la actividad bancaria en general, creo que este es un punto que se menciona, pero que a veces se pasa desapercibido, está sometido a una estricta regulación y fiscalización contenida en numerosos cuerpos legales y en normas que imparte la Superintendencia de Banco, el Banco Central, la UAF, en fin. Ahora, en lo que se refiere, esas normas están referidas a una amplia gama de materias, cuestiones propiamente financieras, normativas referidas al otorgamiento de créditos, a la gestión financiera de los bancos, pero también hay capítulos importantes referidos al tema que ocupa a esta comisión investigadora. Me refiero específicamente a todo lo que está dispuesto en la Ley 19.913 y a todas las disposiciones que ha impartido sobre la materia la Superintendencia de Banco y la Unidad de Análisis Financiero. Todas estas normas definen con bastante precisión lo que los bancos debemos hacer en esta materia, en materia de prevención. Los espacios para ser muy innovativos, muy creativos son bastante reducidos, tenemos que cumplir con ciertas cosas, disponer sistemas, en fin, está bastante claramente estipulado lo que tenemos que hacer. Por otro lado, la fiscalización, porque esto no solamente es materia de regulación, sino que también es fiscalizado con bastante detalle por parte de la Superintendencia del ramo, que no solo se ocupa, como digo, de temas de crédito, de temas de manejo de liquidez y otros, sino que también tiene acápites, capítulos referidos al tema de la prevención. Eso está claramente estipulado. Ahora, Banco Estado ha sido particularmente cuidadoso en diseñar e implementar políticas en este campo. Yo diría que por dos razones. En primer lugar, porque es lo que exige la normativa. No podríamos, evidentemente, que apartarnos de ello. Nosotros somos muy cuidadosos en cumplir con la normativa y estar en un pie de absoluta igualdad con respecto al sector privado. Entonces, en eso creo que es clara nuestra política, pero además porque tenemos una misión, porque tenemos políticas comerciales que contemplan la prestación de servicios a toda la población. Esto no es un punto obvio. Cuando uno tiene como misión, tiene como política aceptar solicitudes de todos, sin excepción, incluido, por ejemplo, inmigrantes, bueno, tiene que ser particularmente cuidadoso en contar con mecanismos que permitan prevenir la comisión de infracciones, de delitos, en fin, el tema del lavado de dinero está muy presente en todo eso. En fin, otras instituciones pueden optar por el camino de decir, mire, nosotros, en fin, a algunos sectores o segmentos de la población no los vamos a atender porque está en el marco de su libertad. Nosotros tenemos esta misión, tenemos esta política y eso nos obliga como contraparte a ser más cuidadosos justamente en la vigilancia de que no se cometan irregularidades. Simplemente como antecedente lo que señalo, Banco Estado hoy día cuenta con una base de clientes que supera los 12 millones de personas y procesa cerca de 200 millones de transacciones al mes, 200 millones de transacciones, o sea, estamos hablando de cifras gigantes. No hay ninguna otra institución financiera en nuestro país que pueda exhibir cifras comparables. Ahora, la aplicación, muy en línea con lo que ya señalé, la aplicación de estas políticas trae aparejada una obligación, y esa obligación es contar con sistemas de prevención que sean robustos y que permitan mantener los riesgos de nuestra actividad acotados. Y es eso precisamente lo que se ha hecho. Por ejemplo, cuando se implementó el sistema de cuenta RUT, tuvimos que avanzar simultáneamente en la conformación de un sistema de prevención que integrara todas estas definiciones. Fue una materia largamente discutida porque evidentemente aparecían riesgos que nosotros debíamos mantener acotados. Todas las evaluaciones que se han hecho respecto de nuestros sistemas, evaluaciones no practicadas por nosotros, sino que por entidades externas, me refiero a la UAF, la Superintendencia de Bancos,
que se han practicado en los últimos años con relativa periodicidad han señalado, reafirmado que nuestro sistema cumple con los estándares que se han fijado en estas materias, que además son estándares casi mundiales, no son solo locales. Y entre esas evaluaciones externas también hay que destacar la que ha practicado en su ámbito las autoridades financieras norteamericanas, porque nosotros tenemos una oficina en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y bueno, somos objeto de fiscalización por parte de las autoridades norteamericanas. Y todas esas evaluaciones han reportado que nuestro sistema es suficientemente robusto. Todos esos son antecedentes importantes para efectos del Comité Ejecutivo y del Directorio del Banco, de manera tal que, bueno, los comparto en esta instancia. En esa perspectiva, y respecto a la robustez de nuestro sistema, hay que señalar que estos sistemas tienen el nivel y la dependencia jerárquica que corresponde. La unidad de análisis financiero no depende de las unidades comerciales, de manera tal que no está supeditada a que respecto de un cliente o respecto de una operación vaya a haber un daño en la relación con el cliente. Es una unidad completamente independiente que se reporta directamente al directorio, de manera tal que está bien establecida la necesaria segregación de funciones entre el área comercial y esta área de cumplimiento. Está además esta función sometida a la vigilancia de todos los órganos corporativos superiores. Esto incluye al Consejo Directivo, Directorio del Banco Estado, al Comité Ejecutivo, al Comité de Auditoría, donde participan miembros externos o miembros independientes de la Administración, a la Contraloría Interna del Banco. O sea, son objeto de una permanente vigilancia. Sin perjuicio de lo señalado, debo reconocer que todo sistema de prevención es perfectible. De hecho, la propia legislación ha experimentado cambios y perfeccionamientos en el curso de los últimos años. Hace 2 o 3 años atrás hubo una enmienda importante en el sentido de cuáles eran los delitos que debían ser materia de vigilancia por parte de todos los obligados. Como resultado de todo ello, las definiciones y criterios aplicables en este ámbito se han ajustado a nuevos escenarios. Y como resultado de ello, puedo señalar que el número de operaciones reportadas a la unidad de análisis financiero ha ido también en línea con esto, aumentando gradualmente, pero sostenidamente a lo largo del tiempo, de manera tal que el número de operaciones que se reportan hoy es significativamente más alto que el que se reportaba hace, digamos, 5 o 10 años atrás. A propósito de los temas que investiga esta comisión, creo yo importante reiterar que la responsabilidad en materia de gestión y control interno de las empresas e instituciones está fundamentalmente radicada en sus propios directorios, en sus autoridades superiores, y es una responsabilidad indelegable, no es traspasable a terceros. Los bancos tenemos en esta cadena de prevención, jugamos un rol, somos un eslabón, pero eso es lo que hacemos. No somos los responsables de identificar y reportar ni de prevenir todos los fraudes corporativos. Hay muchos fraudes corporativos que no adoptan la forma de una operación sospechosa y, por tanto, respecto de ellos no podríamos levantar una alerta. Por ejemplo, voy a dar ejemplos para que se entienda bien lo que estoy señalando. Por ejemplo, si hay una factura que no se condice, si hay un sobrepago, nosotros no revisamos facturas. No tenemos esa documentación a la vista. Sí, ese es un rol de los auditores externos. Ellos tienen que revisar la factura y ver si... Tampoco hacemos una evaluación de los méritos de determinadas adquisiciones. No nos corresponde. Entonces, lo nuestro es una parte, es un eslabón de esta cadena. Repito, no toda infracción a la ley, ni todo fraude corporativo
adopta la forma de una operación sospechosa que pueda ser identificada por parte. Pero cumplimos un rol, hacemos una contribución. Esto no estaba establecido así en la banca de viejos tiempos, esto se ha incorporado y está muy bien. Es hoy día un estándar, pero repito, la función nuestra es una función acotada y en lo principal está radicada en las propias organizaciones, en sus gobiernos corporativos, en su sistema de gestión y control interno, los sistemas de auditoría y control externo, y en todo eso no estamos presentes los bancos, sino que solamente, repito, una vez más, en esa parte de detección. Ahora, en relación con el caso bajo consideración, yo creo que esto es un antecedente nuevo respecto de lo que informamos hace algún tiempo atrás. Banco Estado en este tiempo ha prestado toda su colaboración al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, en el sentido de que hemos recibido oficios pidiéndonos información, buscando trazabilidad de las operaciones, y todos esos oficios han sido respondidos en tiempo y forma. Y en ese sentido reiteramos aquí, en esta instancia, nuestra disposición a seguir colaborando con todas esas instancias externas que están justamente a cargo de esta investigación. Ahora, el banco, por razones que señalamos en la última reunión en que estuvimos nosotros presentes, y que yo reitero, se va a abstener de comentar públicamente todo aquello que se relaciona directa o indirectamente con la investigación precisa, porque esa investigación está en sede judicial. Ahora, sobre los antecedentes que han aparecido en la prensa en los últimos días, nuestra opinión es que estos ameritan un análisis interno que ya se ha iniciado. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Damos la palabra a los señores diputados. Tengo una pregunta, pero... ¿Sí? A ver, presidente, yo tengo alguna consulta. Entiendo la postura del banco respecto de la reserva de la investigación judicial, porque está hoy día legalmente bajo reserva. Lo que sí me gustaría algunos conceptos más bien de hecho que no tienen que necesariamente ver con la reserva judicial, por lo menos desde mi punto de vista. Usted quizás puede no compartirlo. Lo primero que quiero explicar que los delitos base no fueron modificados el año 2015, porque se hace mucha referencia a cambio en delitos base el 2015, pero la malversación de fondos públicos era un delito base que venía con anterioridad a la ley del 2015. Lo que se hace el 2015 más bien es incorporar nuevos sujetos obligados a informar respecto a operaciones sospechosas, y en este sentido incorpora al sector público. Porque lo que no quiero que aparezca acá es que como en el 2015 cambió la legislación respecto de ciertos delitos base que sí estaban incorporados en el ocultamiento que es el artículo 27, en el ocultamiento o lavado de activos con delitos base vinculados a malversación de caudales públicos. Entonces, voy directo a la pregunta para efectos de que claro, esa pequeña introducción. Lo que me llama la atención cuando nosotros revisamos la exposición que hicieron ustedes el día 10 de julio, que la tengo acá, se plantea que lógicamente ustedes hacen un análisis de cuota aleatorio, no pueden revisar todas las operaciones que se desarrollan, y para esos efectos ustedes plantean una categorización de riesgo y dicen actividad o sector económico. Existen determinadas actividades comerciales o industriales que son características. Dicen después productos, la antigüedad de la relación, exposición del cliente, si corresponde a la cuantía de las transacciones financieras en cuenta de pasivo acumulada en periodo, es decir, no hablan más bien de un comportamiento del segmento al que pertenece el cliente. Eso es lo que ustedes plantean en la exposición.
Y después explican, en la misma exposición, explican cómo funciona la banca institucional con el pago. Dice, esto nosotros no nos metemos, nos llega la información de pago directamente desde la institución correspondiente, en este caso desde Carabineros. Se hace el pago y lo que nosotros hacemos ahí es un informe a Carabineros diciéndole, mire, esto no fue pagado porque la cuenta a la cual se iba a hacer la transferencia está cerrada, etcétera. Se hace un pequeño informe. Voy de inmediato a la pregunta. Dada la categorización de riesgos que ustedes tenían en la materia, ¿no había una situación de que más bien la banca institucional y de pagos de Carabineros u otro, estoy en este caso refiriéndome a Carabineros, no era más bien parte de esta categorización de riesgo y por lo tanto no había una revisión más bien exhaustiva de posibles operaciones sospechosas que se planteaban en estas transferencias? Porque ya lo planteamos y no lo vamos a reiterar nuevamente, pero lo planteamos en su oportunidad, está en el acta del 10 de julio, que habían en algunos casos 14 operaciones que a todas luces podían ser sospechosas en una determinada persona y que era parte de este convenio colectivo. Hay muchos casos de esa materia, entonces da la impresión, por lo menos a mí, es que como Banco Estado recibía directamente esto de una cuenta institucional, no había una principal preocupación en detectar operaciones sospechosas en este sector. Esa es mi pregunta. Diputado Soto, diputado Apun. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a nuestros invitados. Decirles que, sin duda, una de las grandes preguntas que tiene que responder esta comisión investigadora de la Cámara de Diputados es cómo fue posible que esta red de defraudación del fisco al interior de Carabineros haya funcionado con total impunidad durante 15 años casi 15 años, presidente, ¿no es cierto? Al menos 12. Más de 12 años. Compuesta por más de 100 funcionarios uniformados de distintos niveles jerárquicos, con un monto de defraudación y de perjuicio al fisco que va sobre los 25.000 millones de pesos. Hoy día mismo, 26.000, se acaban de formalizar a 21 funcionarios más. Y todo el movimiento defraudatorio de esta red de corrupción al interior de Carabineros funcionó a través del Banco del Estado, funcionó a través de las cuentas del Banco del Estado. A través de ellas se pagaron mensualmente sumas que son completamente inusuales para los funcionarios que las recibían. La información que se dispone, que no es reservada, sino que es pública, porque ya está en la prensa, es que había un capitán que en 2 años le depositaron más de 600 millones de pesos, fuera de lo que era su sueldo. Y eso ocurrió, por así decirlo, en las narices del Banco del Estado. Bueno, existe una legislación que regula la materia, que usted ha hecho referencia. Existe una unidad que no la mencionó usted, pero sus antecesores dijeron que era la unidad de riesgo integral de fraude, una unidad que está debidamente capacitada para cumplir con la ley de lavado de activos, para reportar operaciones sospechosas, conseguir la alerta y entregarla al sistema para, como dice la unidad, prevenir el riesgo de fraude. Y este era fraude al fisco. Y hemos conocido una información por la prensa, por un semanario, que usted debe conocer, porque él también hizo mención, que información pública, no es reservada, que da cuenta de sucesivos correos electrónicos de funcionarios del Banco del Estado, que en el año 2015 detectaron movimientos inusuales en cuentas del Banco del Estado correspondiente a Carabineros de Chile. Y varios funcionarios subalternos dieron las alertas correspondientes a sus superiores jerárquicos. Dieron cuenta, aquí hay algo muy extraño, aquí se están pagando sumas que son inconcebibles para los funcionarios del fisco que aparecen recibiéndolas. Todos sabemos que los sueldos en el fisco son bastante fijos, estables. Nadie recibe comisiones que quintupliquen su sueldo. Pero ahí había personas que habían recibido casi $1 millón en muchas oportunidades, durante 16 oportunidades entre marzo del 2014 y octubre del 2015, contemplando
suma en exceso del sueldo del orden de los 479 millones de pesos. Lo increíble, estimado invitado, es que se dieron todas las alertas correspondientes. Y cuando llegó esta alerta al gerente del área respectiva de negocios transaccionales del Banco de Estado, señor Felipe Galarce, según el correo que aparentemente verídico que aparece en la prensa, él le escribe a todos los subalternos y le dice, comillas, Carabineros hace los abonos que quiere a las cuentas que quiere. Nosotros como banco, dando a entender que una política estable del Banco de Estado, no tenemos opinión al respecto. Y por supuesto esta mirada complaciente, indolente, con respecto a esta alerta concreta de este fraude, que pudo haberse transformado en una operación, en un reporte de operación sospechosa, finalmente no tuvo ningún destino, no tuvo ningún resultado y se mantuvo el fraude por más de un año más, hasta que fue descubierto por un fiscal en Magallanes, en otro banco, no en el Banco de Estado, en el Banco Falabella. A mí me parece que ciertamente la conducta del gerente de negocios transaccionales en cuanto mira con complacencia y benevolencia lo que hace Carabineros con su dinero, que son de todos los chilenos, deja en evidencia que hay una conversación ahí por mail que da a entender que el procedimiento que hay es completamente amateur. Yo no veo ahí un protocolo, no veo la legislación, no veo una causal de hacer un reporte o de investigación. Simplemente me parece insólito que digan Carabineros hace los abonos que quiere a las cuentas que quieren. Eso borrando con un plumazo toda la responsabilidad que tiene el banco respecto de la unidad de prevención del fraude y la legislación de lavado de activos, que los obligaba a revisar esto en un comité y hacer el reporte de operación sospechosa a la unidad de lavado de activos. Los antecedentes que se tienen es que nada de eso se hizo y todo lo que nos ha expuesto desde el punto de vista teórico es muy bonito, pero en la práctica se pudo haber evitado o haber pesquisado o descubierto este fraude antes y nada se hizo por parte del Banco del Estado. Estimado, me gustaría preguntarle si este es el procedimiento habitual y formal que tiene el Banco del Estado respecto de este tipo de operaciones inusuales. Si ustedes han actualizado los procedimientos que tienen esta materia, si han abierto alguna investigación o sumario administrativo respecto a un funcionario que por lo menos en estos antecedentes que son públicos y no son reservados, da cuenta de una política benevolente, complaciente e indolente con los recursos del fisco. Eso, señor presidente. Diputado Moon. Muchas gracias. Muy corto, presidente, porque tengo solamente una pregunta. La verdad que hemos escuchado la exposición, no solo, también escuchamos cuando el expresidente del banco también expuso, y uno tiene dudas en relación a la situación, y cuando uno hace un análisis completo de la línea de investigación de lo que ha ocurrido desde su inicio hasta la fecha, y uno ve que efectivamente aquí o hubo negligencia de personas naturales, o aquí el banco tiene un problema de sistema de protección en la unidad de análisis de fraude. Y eso significa que hay un problema estructural y que no solo debe pasar con Carabineros, sino que a lo mejor con cualquier institución pública. Y eso me preocupa, porque sin duda aquí hay comportamientos que en la banca no son normales. Y como hay comportamientos que en la banca no son normales, uno se pregunta si aquí efectivamente hay negligencia de algunos funcionarios que tenían a su cargo su responsabilidad de velar por los intereses de la institución, del banco en este caso específico, y además cumplir con la legislación de lavado de activos, o aquí claramente hay una falla estructural. Entonces, saber y que aquí se puedan sincerar, porque esto igual lo vamos a saber. Vamos a tener los antecedentes hoy día, mañana, tarde o temprano, ya sea a través de los medios de comunicación, de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, y obviamente me parecería de mal gusto que no se nos informara a nosotros si efectivamente existe una debilidad dentro de la estructura del banco en relación a este tema. Porque
No me parece que aquí se nos diga que aquí no ha pasado nada y que el banco no tiene ningún tipo de responsabilidad. Aquí alguien es responsable. Y no estamos diciendo ni echándole la culpa a nadie en específico, pero aquí estamos diciendo o es un problema estructural y hay una debilidad del sistema, o aquí claramente hay negligencia de algunos funcionarios. Y eso es lo que a nosotros nos compete, sobre todo además porque estamos hablando de un organismo público. Gracias, presidente. Y después le damos la palabra al presidente del banco. Gracias, presidente. Yo creo que aquí ciertamente todos esperábamos un actuar distinto como institución pública. Yo creo que deberían haber tenido un tipo de diligencia, por lo menos lo que se espera por parte del Banco del Estado, que maneja cuentas públicas, que maneja de alguna u otra forma cuentas que uno dice ustedes podrían haber evitado parte del perjuicio que hoy día se ha visto en este fraude y que se le ha causado al fisco. Entonces, si algún funcionario del Banco Estado hubiera mirado en forma somera, muy por encima, nada que un experto tuviera que hacer, la nómina que hay de agosto de 2014, para revisar justamente este rechazo, donde se habría notado la cantidad de veces que en el mes el capitán Ávila Pérez recibía su sueldo y los montos asociados a esto. Yo creo que se habría notado y, como digo, sin ser experto, se hubiera hecho una pequeña revisión somera y se hubiera hecho una alerta, se hubiera podido decir que se estaba frente a un fraude. Entonces, yo quiero entender también, hablando de estos correos que saltan hoy día a la luz pública, ¿cuándo ustedes los entregan al Ministerio Público? Si es que hay una fecha. Eso no creo que vaya en contra de la investigación tampoco. Yo quiero entender cuándo el Banco del Estado, estos mismos mails, si es que los entregan al Ministerio Público, cuándo lo entregan. Y también, si es que lo estima pertinente contestarlo de esa manera, ¿cómo explica la existencia de un depósito de agosto del año 2014, 2 años antes que saliera a la luz pública este fraude, al mismo capitán Ávila Pérez por 68 millones de pesos, que es rechazado anteriormente por el Banco Falabella y que no se activa ninguna alerta, y el Banco Estado, nada? No sucede nada ante el Banco Estado. Entonces, entender qué es lo que pasa con las alertas, entender si finalmente esta poca diligencia de alguna u otra forma se entiende como que se acepta. Estamos hablando de uno de los fraudes al fisco más notorios para la sociedad, estamos hablando de una de las instituciones más queridas para el país. Claramente, hoy día entendiendo que además el Banco Estado había tenido conocimiento de que esto no estaba bien y que ocurrieron ciertas alertas según los mails que han aparecido a la luz pública. Así que me gustaría entender qué mea culpa hay por parte del Banco Estado, qué es lo que está pasando hoy día por medio de su administración. Muchas gracias, presidente. Presidente. Gracias, presidente. Son varias preguntas, me gustaría un poquito juntar varias de ellas. Hay una afirmación en el sentido de que todo funcionó a través de Banco Estado. Yo creo que hoy día no tenemos, me refiero a los antecedentes que están puestos sobre la mesa, que están en conocimiento de la opinión pública, como para hacer una aseveración de ese tipo. Los antecedentes disponibles son todavía parciales, de manera tal que extraer una conclusión tan categórica como esa creo que no procede. No sabemos exactamente por dónde fueron todos los movimientos y eso tendrá que ser aclarado por el Ministerio Público. Los bancos tenemos 3 tipos de actividad en relación con la prevención. En primer lugar, tenemos que calificar al cliente. Tenemos que conocer al cliente, saber en qué sector opera, cuáles son sus actividades, cuáles son los volúmenes. Bueno, en este caso estamos hablando de Carabineros de Chile, evidentemente que esa es una tarea que está cumplida casi por definición, porque Carabineros de Chile está creado por ley, tiene cuentas provistas por el Tesoro Público, opera con
un presupuesto asignado en la ley de presupuesto, etcétera, etcétera. La segunda tarea que tenemos los bancos es analizar el origen, ¿cierto?, de los patrimonios. Si alguien deposita una cierta cantidad, eso tiene que guardar relación con su patrimonio. Y la tercera es evaluar el patrón de las transacciones, ¿cierto? Esto tiene mucho que ver con el microtráfico, con lavado de dinero, con actividades de ese orden, ¿cierto? De manera tal que en el caso que estamos analizando, en lo fundamental, la actividad o la tarea debió haber sido, ¿cierto?, o debe estar concentrada, ¿cierto?, los abonos que se le hicieron al personal, porque ahí nosotros tenemos una enorme cantidad de cuentas, pero no tenemos todas las cuentas del sistema. No tenemos todas las cuentas del sistema. De manera tal que, repito, la información que tenemos hoy día es, por decirlo menos, parcial. Solo una vez que tengamos toda la información, y en eso me incluyo yo, porque la Administración Superior del Banco no tiene acceso a todas las transacciones, a todos los informes, y ahí toco el tema de la segregación de funciones. La unidad de cumplimiento opera con absoluta independencia de la unidad que maneja las relaciones con las ramas de las Fuerzas Armadas y con Carabineros en particular. De manera tal que ellos gatillan, de acuerdo a sus patrones, a sus modelos, los informes de operaciones sospechosas, independientemente de la relación comercial que pueda estar. Nosotros hemos recibido evaluaciones externas, lo repito, porque para nosotros como comité ejecutivo, como directorio del banco, no es un tema menor. Si los evaluadores, aquellos que la ley dice que deben fiscalizar al banco, nos dicen que los sistemas están bien, todo esto hay que hacerlo en comparación con lo que ocurre al interior del sistema bancario, con otros países, las autoridades norteamericanas. Bueno, yo creo que son opiniones que tienen que ser también incorporadas en el análisis, digamos. Y eso es lo que son los informes que nosotros hemos recibido como administración de parte de ellos. De manera tal que las políticas han sido revisadas, han sido fiscalizadas y cuentan con ese visto bueno, sin perjuicio de que pueda haber perfeccionamiento. Yo eso lo he señalado y eso perfectamente se puede hacer. Si se detectaron o no se detectaron alertas, bueno, eso me lleva al terreno de la investigación penal. En este momento yo no puedo entrar a comentar aquello. Ni siquiera yo he procurado tener todos esos antecedentes. La investigación penal está operando con independencia y quisiera en ese sentido señalar que nosotros hemos contestado más de 20 oficios de parte del Ministerio Público, de manera tal que ahí ha habido completa diligencia, es la instancia que corresponde para estos efectos y por tanto los antecedentes se van a acumular y en algún momento existirá la figura completa de cómo ocurrieron estos hechos, por dónde pasaron las operaciones, las transacciones. Nosotros no desconocemos que tenemos las cuentas de Carabineros, efectivamente eso es así, tenemos las cuentas institucionales de Carabineros y de todas las Fuerzas Armadas, prestamos un servicio al país, estamos completamente complacidos de que eso sea así, porque le estamos prestando un servicio al país teniendo estas cuentas. No necesariamente tenemos todas las cuentas del personal. Es una parte personal que tiene las cuentas en otras, porque aquí hay libertad. De manera tal que no podríamos ser responsables del 100% de las transacciones, porque estas transacciones no se detectan en el origen. Aquí hay un origen y hay un destino, ¿cierto? El origen, como dije, son las cuentas de Carabineros. Ahí es muy difícil hacer la detección. La detección, ¿dónde se produce o dónde debería producir? En el abono a una cuenta de un funcionario público que gana 1 millón de pesos y que de pronto recibe 60 millones. Yo no me puedo referir a eso porque eso está siendo investigado, pero lo que tiene que ser reconocido es que hay una parte de las cuentas que manejamos nosotros manejamos muchas de las cuentas de los chilenos. La mitad de las transacciones efectivamente pasa por nosotros, pero no el 100%. Entonces, cuando se dice, mire, aquí el 100% pasó por Banco Estado, cuidado.
Nosotros estamos muy satisfechos de hacer el 50% de las transacciones en este país. Y son las transacciones de la gente más modesta. Que hasta hace tiempo atrás tenía que operar con efectivo, que cambiaba su cheque en el banco y a la salida lo asaltaban o le contaban el cuento el balurdo. Si eso lo conocemos los más viejos. Nosotros le abrimos la posibilidad a la gente que tuviese cuenta y trabajamos con la gente del medio para abajo. Como digo, hemos contestado más de 20 oficios del Ministerio Público. Los hechos se van a esclarecer, nosotros vamos a colaborar en ese sentido. Y respecto de los correos que se mencionan, la publicación, bueno, eso para nosotros amerita un análisis interno y que ya lo hemos iniciado, de manera tal que por el momento no tenemos más. Amerita un análisis interno, pero por el momento tampoco puedo comentar más porque es un asunto en curso. Sí, bueno, yo creo que le podría encontrar razón en términos de que es muy difícil pesquisar esto si fueran casos ocasionales, porque ninguna institución está protegida con que alguien cometa algún tipo de defraudación. Pero esta red funcionó durante 12 años. Y, por ejemplo, estoy mirando acá la información que nos envía, que también es pública, el Ministerio Público, y dice, por ejemplo, que don Ramiro Martínez Chang recibió en exceso de su sueldo de la cuenta institucional de Carabineros por remuneraciones 612 millones de pesos en un periodo muy corto. Don Felipe Ávila, 617 millones. Don Gonzalo Carrasco, 498 millones. Don Pedro Valenzuela, en 3 ocasiones como exceso de sueldo, 602 millones. Don Jaime Valenzuela, 487. Carla González, 374. Víctor Escobar, 561 millones. Bueno, en 8 oportunidades entre noviembre del 2014 y noviembre del 2015, 464 millones don Claudio Venega. David Vega, 16 oportunidades entre marzo del 2014 y octubre del 2015, 479 millones de pesos en exceso de su sueldo. En fin, 543 otros, 654 otros. Y eso durante 12 años. Entonces, uno esperaría que el Banco del Estado hiciera, no un reconocimiento de responsabilidad, pero tuviera una mirada un poquito más autocrítica. Porque toda la opinión pública conoce estos antecedentes, son todos públicos. Y los dan a conocer en la audiencia hoy día, en vivo e indirecto. Y Banco Estado pareciera que no hubiera tenido ningún tipo de responsabilidad por omisión en esto. Pareciera que no asumen ningún tipo de responsabilidad. Yo creo que eso es lo peor que puede hacer una institución, porque los antecedentes son tan contundentes y que se extendieron por tanto tiempo y por tantas personas, que yo creo que hay que hacer un poquito más que un análisis. Y esta comisión investigadora tiene la tarea de decir precisamente si están ustedes respondiendo bien a esta investigación. Y cuando nos dicen que solamente van a hacer un análisis respecto de una persona, yo creo que estamos en el peor de los mundos, presidente. Le voy a hablar al diputado Boone, presidente. Sí, le voy a dar de inmediato la palabra. No, quiero insistir en lo mismo, y lo dijo el diputado Soto. Lo que pasa es que nadie quiere que se ahonde en los antecedentes sobre la investigación como tal. Pero quiero volver a insistir en lo mismo. ¿Qué falló? ¿El sistema? ¿Hay un problema estructural? ¿O aquí claramente hay una negligencia de funcionarios de la institución? Porque si es un problema de negligencia, de algunos que obviamente pueden estar procesados o pueden estar siendo investigados, otros que derechamente cometieron cierta negligencia al no estar atentos en relación a la situación que se estaba percatando o estaba sucediendo, o realmente aquí estamos en un problema, y ese problema es interesante poder analizarlo de manera más profunda, porque el problema del lavado de activos es un drama a nivel nacional que no solo ha salido a la luz pública en relación a que hoy día tenemos un problema de debilidad del sistema por la situación de Carabineros,
Porque ¿qué pasa con el resto de las instituciones públicas que también tienen cuenta con el Banco Estado? ¿Opera de la misma manera? Si efectivamente no se habían tomado los resguardos porque eran instituciones públicas. ¿Es una política institucional? ¿Es una debilidad del sistema? ¿Es un problema estructural? ¿Hay negligencia? Eso es lo que necesitamos saber. Diputada Sabat. Presidente, por su intermedio, con todo respeto a nuestro invitado, a mí me gustaría entender cuál es la voluntad del Banco Estado hoy día en esta comisión. Porque la respuesta se basa única y exclusivamente en que usted no va a entregar información que tenga que ver con respecto a la investigación. Muy válido y se entiende perfecto, pero nosotros le estamos haciendo otras preguntas que tienen que ver con el Banco Estado propiamente tal, con la responsabilidad que nosotros estamos viendo que sale a la luz pública, mails que finalmente de alguna u otra forma dan cuenta de una información que para nosotros es importante con respecto a esta investigación, lógicamente, pero que tiene que ver con una mirada mucho más amplia. Y por eso yo le preguntaba, no lo tome como mea culpa, si suena muy fuerte quizás, o si usted estima que es algo muy escandaloso en términos de lo que la prensa puede decir. Pero le pido, por favor, que tenga un poquito más a ver, no sé cómo decirlo. Quizás que pueda entender que nosotros estamos intentando sumar antecedentes a la investigación. Entonces nosotros queremos entender como Banco Estado, como administración actual, qué es lo que pasa ante todo esto que nosotros estamos viendo que salió a la luz pública. Son mails que están en la prensa. Entonces nosotros hicimos preguntas y yo creo que por lo menos las mías no fueron contestadas. Entonces no sé si usted estima conveniente que se las hagamos llegar por escrito, que se las llevemos y usted nos manda un oficio, como dijo usted que usted había enviado oficios al Ministerio Público. ¿Cómo lo hacemos para poder mejorar la comunicación y que podamos tener la información que nosotros estimamos pertinente tener para ampliar la información en esta comisión investigadora? Presidente, antes solamente... Me refiero a tener respuestas de las preguntas que hemos hecho. Respuesta concreta, de parte de todos los diputados que aquí estamos presentes. Mire, nosotros entendemos perfectamente el tema de la reserva de la investigación judicial, pero hay algunas preguntas que nosotros realizamos que no dicen necesariamente con esa reserva. Lo que hemos planteado acá, es más bien si... Dentro de lo que señaló el diputado Soto, cuando lee todas estas transacciones que se hacían, si el Banco Estado ahí, en ese tipo de transacciones, más bien tenía banca institucional, como los dineros vienen de Carabineros de Chile, no hagamos cuestión de posibles operaciones sospechosas en ese segmento, ¿ah? Y más bien... Por eso le insistí en el documento anterior, más bien se queden con la actividad o sector económico. Entonces revisen una serie de otros sectores económicos donde sí hacen transferencias y dice, este es banca institucional, no revisamos o no vemos el tipo de transferencia, porque resulta lógico y no tenemos la información de lo que leyó el diputado Soto, que es de parte de la Fiscalía. Todas las cuentas, o sea, todos estos traspasos se hicieron desde Banco Estado. Lo que no sabemos es a qué cuentas se hicieron, si a cuentas de Banco Estado o de otros bancos. Es un punto muy importante. Muy importante, sí. Pero el fraude del fisco no es tan importante. Pero es muy importante porque puede haber algunas que se hicieron a Banco Estado y otras que no, pero lo que queda claro es que cuando se hace la transferencia, no hay un foco en banca institucional, no hay un foco en el tema de revisar las transferencias, no solamente el banco que recibe, sino que también el banco que traspasa. No sé si me explico. No, presidente, solamente ese punto. Y yo creo que el presidente del Banco Estado tiene razón cuando pone el foco en relación al Banco Estado como institución pública y que debiera gozar de cierta confianza de los actores del sistema. Porque el fisco de Chile, digamos, y los delitos base en esta materia de lavado de activos, por lo menos los originales, tienen que ver con terrorismo, tienen que ver con narcotráfico. Y claro, las cuentas fiscales en general no son usadas para ninguno de esos objetivos. Pero en esa época existía la
la legislación que obligaba a prevenir el fraude al fisco. El fraude al fisco ya era un delito base del lado de activos. En consecuencia, el foco tenía que estar necesariamente puesto en las actividades que se hacen con las cuentas fiscales. Porque la única manera de cometer fraude al fisco es extrayendo plata de las cuentas fiscales. Y aquí al Banco del Estado le llegaban las cuentas de remuneraciones con depósitos de 600 millones de pesos a funcionarios que eran tenientes, capitanes, y no uno, durante 12 años y de manera mensual. Y ese es el punto. No, yo reitero que el banco está en disposición de colaborar completamente en el esclarecimiento de estos hechos y en hacer todos los ajustes y perfeccionamientos que se puedan derivar de esa investigación. Definitivamente. Pero no podemos, sería muy irresponsable con el personal del banco en comenzar, antes que se esclarezcan los hechos, a sindicar responsabilidades o de manera tal que necesariamente, y yo entiendo que aquí hay un pequeño conflicto de alguna manera entre la función de ustedes y la función de la Fiscalía, lo entiendo, también solicito la comprensión de parte de ustedes, nosotros vamos a colaborar, pero no podemos tomar acciones antes que los hechos estén completamente clarificados. Vuelvo al punto que ya hice. No todo pasó por Banco Estado. Eso no está acreditado. No está acreditado. Es cierto que la cuenta institucional está en Banco Estado. Eso está por discusión. Pero cuando hay un traspaso desde la cuenta institucional hacia una cuenta personal, las prácticas en materia del lavado de dinero dicen: hágase el escrutinio en la cuenta de destino. Porque ahí es donde salta la sospecha. Una persona que tiene una remuneración de 1 millón de pesos y recibe un abono de 30 millones de pesos. Ahí surge la sospecha. De una cuenta institucional fluyen millones todos los días. Es imposible que nosotros prestemos tendríamos que revisar la factura, tendríamos que revisar las liquidaciones de remuneraciones, y eso no lo hace un banco. La sospecha surge. ¿Dónde surge la sospecha? Cuando una persona que tiene una remuneración de 1 millón de pesos o 2 millones de pesos recibe una abono. Ahí surge. Y lo que yo estoy diciendo, no todo pasó por Banco Estado. No todo pasó por Banco Estado. Aquí está dando por acreditado aquello. Por eso yo dije al comenzar, todavía tenemos información parcial. Tenemos información parcial. Y también me gustaría dejar en claro, porque pareciera ser que hay una aseveración en el sentido que la responsabilidad total la tiene el Banco Estado. Pero cuidado. Bueno. Sí, pero la detección de operaciones sospechosas tiene que producirse, en este caso en el destino, porque la actividad del originante es una actividad legítima, ¿cierto? Distinto sería que estuviésemos en presencia de alguien que no tenemos bien identificada su actividad. Déjeme, a propósito de lo que señala el señor presidente de los sectores, le voy a hacer un relato respecto de ese tema, porque es bien importante. Nosotros como banco, y en general los bancos, decidieron hace algún tiempo no abrirle cuenta a las casas de cambio. ¿Por qué razón? Justamente por lo que estamos comentando, porque en el origen no había certeza completa de que ellos estuviesen haciendo bien las tareas de diligencia debida. Se optó por esa política. Hace poco el Tribunal de la Libre Competencia nos dice: mire, esa política no es correcta, porque atenta en contra de la libre competencia. O sea, hay una colisión de objetivo de política pública, competencia versus protección. Nosotros hemos modificado nuestra política y hemos dicho: perfecto, vamos a abrir cuentas siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, que son más o menos elevados, para estar seguros de que en el origen, ¿cierto? Porque una casa de cambio, en fin, hace operaciones de cambio internacional, envía remesas hacia el exterior. Bueno, eso es distinto, pero una cuenta como la de Carabineros de Chile, en su origen es una cuenta perfectamente legítima, está creado por ley. O sea, no hay lugar a duda. El problema está en que se puedan estar haciendo ciertos abonos, pero la sospecha surge por el lado del abono a una cuenta específica. Carabineros hace muchas adquisiciones,
tiene operaciones reservadas, ¿cierto? Si manda a un oficial o a un suboficial al norte de Chile a detectar operaciones de lavado, bueno, le va a asignar una cierta cantidad que puede ser muy superior a la de su remuneración mensual. Entonces, la detección tiene que ocurrir en el destino, donde está la cuenta, ya. De manera tal que ahí nosotros no podemos revisar la factura de Carabineros de Chile. No es labor nuestra hacerlo. Ya. Entonces, Pero, o sea, quiero entender lo siguiente, porque no sé qué compartirán el resto de los señores diputados. ¿Ah? Sí, pero deja plantear primero la duda. Es que solamente plantear esto como un problema de destino a una cuenta de destino, yo creo que puede quedar limitado por lo siguiente, porque no tenemos los datos, porque usted lo ha señalado. El traspaso se hace a través de una cuenta de Banco Estado. No, es una cuenta institucional, sí, pero a través del Banco Estado. A través del Banco Estado. Nadie está diciendo, y nosotros lo leímos en acta, en que esto es un sistema que llena Carabineros. Nadie está diciendo aquí que el Banco Estado haya llenado esto acá. Hasta ahí, para que no sienta que se le ha, por parte de los diputados, puesto alguna responsabilidad ahí. Lo que sí estamos planteando es que, por lo menos a mi juicio, no solamente es un problema de cuenta hacia dónde se dirige, sino también de dónde sale, porque hubiera bastado. Imagínense que algunas de estas cuentas son del mismo Banco Estado. Imaginemos que algunos traspasos se hicieron a cuentas del Banco Estado. Usted, con la misma lógica que planteó, diría, pero el que la revisa dice, pero si este es un traspaso de una cuenta institucional de Carabineros, ¿por qué voy a revisar no estoy hablando de otro banco, estoy hablando de alguna transacción que se haga al propio Banco Estado? No sé si me estoy explicando. En ese caso, presidente, vale para todas las instituciones, vale para Banco Estado y para los demás. No, por supuesto, pero lo que estoy planteando ahí, Banco Estado tiene la información de que es pago de remuneraciones de esta persona, y por lo tanto, lo que no entiendo, esta lógica es solamente de poner en el destino la obligación de la información sospechosa, sino también, en algunos casos, en el origen, frente a los pagos determinados. O sea, por lo menos, inmediato, presidente, es que cuando yo hablo del destino, ese destino puede ser el Banco Estado, en la cuenta del respectivo oficial o suboficial, pero también puede ser una cuenta en otro banco. Sí, a ese destino me refiero. Sí. Diputado. O sea, desprendo solamente, dado que no se puede responder lo que nosotros hemos planteado, que el banco no cometió ninguna negligencia, que ningún funcionario cometió ningún error, que no existe debilidad del sistema, que la estructura que tiene el banco es robusta y que por lo tanto este tipo de situaciones nunca más van a ocurrir. O sea, yo creo que eso es importante tenerlo claro, pues, presidente. O sea, de todo lo que se ha dicho se desprende que prácticamente el banco cumple con todos los estándares de calidad a nivel nacional e internacional. Presidente, a mí me llama la atención que le pidamos al Banco Estado que afirme aquí las conclusiones que tenemos que sacar nosotros en nuestro informe final. Da la impresión que en cada sesión la persona que viene tiene que hacer su mea culpa para resolver los problemas que nosotros tenemos que concluir en nuestro informe. Se lo digo con franqueza porque de pronto yo me pongo en el caso que el banco revisa que un señor funcionario de Carabineros recibe un monto, yo entiendo que no recibe 600 millones en un mes, pues esto es en varios años, bueno, está bien, o en varios meses, y viene de Carabineros. Si el problema que tenemos todos nosotros acá es que todos teníamos una tremenda confianza en Carabineros y a todos nos ha sorprendido esto. Entonces, cuando decimos de quién es la culpa, o sea, la culpa, amigos míos, es de la credibilidad que tenemos en algunas instituciones que se ha visto manchada por esta situación. Y eso nos afecta a todos y desde el comienzo. Entonces, nadie va a venir aquí a decirnos, yo asumo nadie va a venir a incinerarse en la nuestra para satisfacer esta necesidad. No, pero permítame, presidente. Entonces, y más me llama la atención cuando se trata de instituciones públicas como el Banco Estado, que hay, no sé, un cierto tono
Fíjese que no es el mismo tono cuando vienen los uniformados. No es el mismo. Con algunas honorables excepciones. Con algunas honorables, una honorable excepción, para ser preciso. Entonces, yo de verdad, de pronto me pierdo un poco en el sentido de la comisión, porque si de cada sesión tenemos que sacar las conclusiones sobre la base del invitado que tenemos, créame que el informe final empieza a carecer de sentido, porque es mejor juntar las actas y hacemos un refrito de aquello. Yo entiendo que en algún momento nos juntaremos bajo su presidencia, presidente, que lo ha hecho estupendo, y plantearemos nuestros puntos de vista y sobre esa base generaremos una conclusión. Y eso será un informe con un conjunto, y ahí diremos, mire, efectivamente nos parece que en el caso del Banco del Estado, pero a mí me gustaría esa afirmación hacerla sobre la base del contexto general de la información que tenemos. ¿Qué pasa si la plata era para un espía? Por favor, ¿qué pasa pues? ¿Qué pasa si el sobre depósito tiene que ver con una misión reservada? ¿Es posible eso, no? Entonces, mire, si en el ámbito de la elucubración, sobre todo en la época de campaña que nos ponemos todos tan creativos, yo pediría un poquito más de mesura en ese plano, ¿ya? Y lo segundo, sin perjuicio de lo cual, francamente me parece que efectivamente hay una explicación más amplia que dar respecto a una constante de sobredepósito en relación con... Por supuesto que hay una... Pero ¿sabes dónde está el problema de origen? Que Carabineros es la institución más prestigiada de Chile, entonces nadie se le podía haber pasado ni por la mente. No es que en Chile nos compramos esto, pues, antes de yo espero que en bomberos no haya otro problema, porque en un tiempo más bomberos va a ser... O sea, mire, tenemos una facilidad para poner en el cenáculo de la honradez y de ahí, en media hora, la lanzamos al último hoyo negro. Entonces, yo pediría que en esto tuviéramos un poquito de mesura, porque las conclusiones hagámoslas cuando corresponde, presidente. ¿Sabe cuál es el problema que ha tenido esta comisión? Que de cada sesión aparecen conclusiones en la prensa. Y créame, yo por lo menos soy de aquellos que piensan que las conclusiones son parte del informe final. Presidente, muchísimas gracias. Presidente, la idea de hacer las preguntas son con el objeto de tener información precisamente para esas conclusiones que plantea el diputado Andrade. No hay otro objetivo, pero lo que entiendo yo, porque parte de los juicios que uno tiene que hacer a partir de la información que entregan las propias instituciones. No, pero lo que entiendo yo que las preguntas de los señores diputados es precisamente para ver si el banco cuenta con todas las medidas o con todo el sistema necesario para poder detectar este tipo de situaciones. Entonces, en resumen, lo que no ha planteado el presidente, entiendo yo, es que estamos hablando de una cuenta corriente institucional que hace depósitos a distintas cuentas, unas del Banco de Estado y otras no necesariamente del Banco de Estado. Eso no lo tenemos como información. Pero lo que sí queda claro... Yo tampoco. Ni usted ni nosotros, lo tendrá el fiscal. La pregunta, y con esto terminamos, es que precisamente si había una revisión, si eso es lo único que estamos preguntando, la única pregunta concreta, si había una revisión de operaciones institucional, pero quiero que lo responda el presidente. Si usted quiere... Si había una revisión de las transferencias que se realizaban en la banca institucional y que parecían anómalas. ¿Sí o no? Si es tan sencillo como eso. Si dice que no, es para efectos de tenerlo en nuestras preocupaciones. Puede decir nada también. Mire, todo abono que constituye una operación sospechosa es reportado, esa es la política del banco. Instruida por sus autoridades, se ha dispuesto de sistema para que eso tenga lugar. Ahora, la investigación más detallada, más profunda, de qué ocurrió en este caso, tiene que hacerla por una parte la Fiscalía y por otra parte la propia Superintendencia de Banco, la Unidad de Análisis Financiero, que es la que evalúa cuán robustos son
estos sistemas. Estamos con la última. Sí, bueno, presidente, yo creo que es bien difícil contener, como dicen por ahí, que alguien se haga responsable de todo este megafraude. Pero a mí me parece importante que el Banco Estado cumpla rigurosa y cabalmente todo lo que tiene que ver con las obligaciones de reportar operaciones sospechosas y por los antecedentes que tenemos públicos, en ese caso por lo menos no lo ha hecho. Pero estaba mirando la guía de señales de alerta indiciarias de lavado o blanqueo de activos para el sistema financiero que tiene la unidad de análisis financiero, que es el organismo que puede exigirle a ustedes este tipo de alerta. Y en la página 13 de esta guía, que es pública, aparece respecto de las alertas relacionadas con empresas que realizan transferencias de fondos o giros de dinero. Establecen el 4.7 como alertas indiciarias que hay que hacer, órdenes de pago recibidas o enviadas sin aparente razón comercial ni consistencia con los negocios habituales del cliente. No tiene que ver con el destino de los abonos, sino las órdenes de pago que recibe, en este caso el pago de las remuneraciones, que no tenían ninguna consistencia con decenas de funcionarios que eran parte de este megafraude. Pero en fin, esto va a quedar para la revisión posterior, pero yo creo que Banco Estado se equivoca cuando pretende desentenderse de las órdenes de pago que le envían sus clientes. El presidente queda liberado y vamos a suspender la sesión mientras llegan el próximo invitado. Gracias. Se abre la sesión nuevamente. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por su asistencia. Nosotros teníamos invitado al general Bruno Villalobos con el objetivo de ir cerrando precisamente la información básica que queríamos obtener de esta comisión para efectos de poder sacar nuestras conclusiones. Entonces, no sé si les parece a los señores diputados que más bien el general haga una presentación, 5 o 10 minutos, algunos temas que tengan carpeta, que sea importante, y después damos la palabra a los señores diputados para que puedan finalmente hacer preguntas y dudas que tengan de las exposiciones de los anteriores invitados respecto de lo que usted nos pueda responder. No sé si les parece. ¿Ah? ¿Les parece? Entonces, 10 minutos y después hacemos las preguntas correspondientes. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, primero que nada, muy buenas tardes. Le reitero, digamos, lo que se le había señalado a través de un documento oficial de Carabineros, ¿no es cierto?, la ausencia de nuestro general director, que se encuentra en comisión de servicio en el extranjero. Por lo cual, él me ha dispuesto, ¿no es cierto?, la concurrencia a esta comisión a objeto de entregar aquellos antecedentes que los integrantes de esta comisión requieran y que obviamente le podemos entregar. En estricto rigor, digamos, de lo que ha ocurrido desde que se inició este proceso hasta el día de hoy, fundamentalmente el punto de vista jurisdiccional, la institución ha entregado todos los antecedentes que el Ministerio Público ha requerido con el objeto de ir aclarando paso a paso, obviamente, cómo han acontecido los hechos y las responsabilidades de los involucrados. Desde el punto de vista administrativo, la institución dio a conocer a través del Ministerio del Interior un proceso de reestructuración, proceso que hasta la fecha lleva casi un 87% concluido. Hay algunas de las medidas que aún no se concretan por algunos detalles nomás, pero la mayoría, tanto desde el punto de vista de
de las mejoras en el ámbito del control y del control financiero, económico y de gestión están en plena ejecución. Las que aún están concretando, faltan algunas acciones, obviamente, que si es del caso, las podemos dar a conocer. Y lo que respecta, ¿no es cierto?, a los requerimientos que esta honorable comisión nos ha hecho entregar, efectivamente se han hecho llegar las respuestas a todos los documentos. Queda pendiente solamente uno que llegó a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para disponibilizar cierta información, la cual, de acuerdo a los antecedentes, obviamente se le va a dar respuesta a la brevedad porque nos llegó aproximadamente el día viernes, y de lo que requiere la comisión, efectivamente no hay problema para poder hacer entrega de esta, que es relativa al organigrama institucional y a la organización también de la Dirección de Finanzas, que eran los puntos 15 y 17 de un documento que nosotros respondimos. En general, como les señalaba, este es el actual escenario. Obviamente, la institución sigue con el sumario interno, que está, obviamente, en proceso aún para resolver la posible participación de algún otro integrante de la institución, lo que no está ocurriendo, y una vez finiquitado se va a dar a conocer los resultados. Eso sería, señor presidente, en grandes líneas lo que ha ocurrido desde tal vez la visita de nuestro general director hasta el día de hoy. Perfecto. ¿Algún señor diputado, algún comentario? El diputado Soto. Presidente, bueno, siento un poco de frustración porque habíamos planificado que esta comisión investigadora para las irregularidades ocurridas en Carabineros de Chile hubiera comenzado, como fue, con la presencia y declaraciones del general Bruno Villalobos, que es el general director, y también concluyera varios meses de trabajo que hemos realizado pacientemente todas las semanas y meses, con también su presencia en esta comisión. Yo creo que se ha recopilado una gran cantidad de información, de antecedentes. Nosotros somos, como comisión, estamos mandatados a responder alrededor de 3 interrogantes, creo yo, que suponen esencialmente que esté el general director Bruno Villalobos en la comisión. Primero, explicaciones valederas y completas respecto de cómo funcionó esta red que está hoy día formalizada ante la justicia, con más de 100 funcionarios de la institución, gran mayoría de ellos uniformados y algunos civiles, durante más de 12 años, y extrayendo una suma superior a los 26.000 millones de pesos, contabilizados hasta ahora, sin que ningún organismo interno, ni tampoco los mandos respectivos, supieran o tuvieran alguna alerta o algún indicio de que ello estaba ocurriendo. Esa pregunta es de la esencia del trabajo de esta comisión investigadora y nosotros necesitamos dar respuestas valederas en torno a eso. Segundo, respecto de qué medidas administrativas y legislativas vamos a proponer como comisión investigadora para que los hechos ocurridos al interior de esta institución nunca más vuelvan a ocurrir, que supone el tercer elemento, que es analizar el plan de reestructuración con las 27 medidas que ha realizado Carabineros y su puesta en práctica, su avance, y si es suficiente o no para poder resolver el problema de fondo que tiene que ver con los controles que fallaron, con las omisiones que permitieron que esta red funcionara por tanto tiempo. Esas son las 3 preguntas o temas que necesariamente tiene que responder esta comisión y que en mi concepto, presidente, hacen que sea esencial la presencia del general director don Bruno Villalobos, por ser el director general de la institución hoy día y haber tenido también roles como encargado de asuntos internos, o divulgar más bien la Dirección de Inteligencia Carabineros, durante gran parte alguna parte del funcionamiento de esta red de corrupción. Por lo tanto, yo no quedo satisfecho y tampoco entiendo que se reemplaza la citación del general Bruno Villalobos con la presencia
de su equipo, que por supuesto lo agradezco, pero para los efectos formales del trabajo de esta comisión, me parece, presidente, que nosotros debemos nuevamente citar al general director a una reunión, una sesión, donde él pueda participar de este debate, de esta discusión, de este análisis y dar la opinión final para poder terminar correctamente esta comisión. De otra manera no se entendería nuestro trabajo y sin duda se podría hasta perjudicar. Como entiendo que la comisión tiene un funcionamiento limitado, yo le solicito, presidente, si le parece al resto de la comisión, que le pidamos a la Cámara, a la mesa de la Cámara o a la sala de la Cámara, que nos pueda autorizar un funcionamiento por un poco más de una semana. Entiendo que el día domingo llega el general director, o sea, el día lunes o martes podría estar teniendo lugar esta última sesión, con todos los antecedentes reunidos para poder cerrar y abrochar como corresponde una comisión que tiene que ver exclusivamente con Carabineros. Ahí está el centro de todo nuestro trabajo y sin duda su término tiene que ser con el general director. Por eso le solicito que podamos, si les parece a los colegas, solicitar la prórroga hasta el próximo martes para poder concluir de esa manera nuestro trabajo. Diputado Espejo. Gracias, presidente. Bienvenido, general Tello, su equipo. Yo me sumo a la preocupación planteada, más que la preocupación, a la opinión planteada por el diputado Soto. Esta es una invitación que fue formulada con bastante anticipación en un momento particularmente delicado para Carabineros de Chile. Nosotros fuimos igualmente severos con el ministro del Interior cuando él no asistió a esta comisión y la verdad es que me parece bien inexplicable que el general director no esté acá. Yo le pido que usted transmita esa opinión, que estoy seguro es de toda la comisión. Ahora, hay algo que yo no logro entender y que quizás no pueda ser aclarado como uno quisiera en estas reuniones, pero es lo siguiente. Si yo entiendo bien, la tesis que ha sostenido la institución durante toda esta investigación es que aquí hay un grupo de exfuncionarios que al margen de su juramento y al margen de la ley, se pusieron de acuerdo para cometer un fraude, que es el fraude que está siendo investigado en tribunales y que también esta comisión sigue adelante. Ese ilícito se produjo una especie de tumor al interior de la institución. Un tumor que se desarrolló dentro de ella y que no habría afectado a otros espacios u otras dimensiones orgánicas de la institución. Sin embargo, yo siempre he entendido, y créame que este reproche lo hago extensivo a las autoridades políticas, siempre he entendido que la responsabilidad de mando es una cuestión fundamental en cualquier institución de corte militar. Y cuando digo de corte militar en el caso de Carabineros es porque, como usted bien sabe, la ley orgánica de Carabineros define a la institución no solo como una institución policial técnica, sino también de carácter militar. Cuando uno revisa la misma ley orgánica de Carabineros, en el artículo 50 y siguiente, lo que uno aprecia nuevamente es que todo está construido sobre la idea del mando y la responsabilidad de los superiores, salvo las excepciones legales y reglamentarias, pero ese es el principio sobre el que esto está estructurado. Yo revisaba el manual de ética que ustedes tienen, publicado este año, y en este manual se hace referencia particularmente al reglamento número 7 de servicios para jefes y oficiales, el cual establece, voy a citar solo uno de sus numerales, el numeral 3, que establece entre las obligaciones de los oficiales asumir por entero obligaciones de dirección y mando cada vez más amplias mientras mayor sea su grado jerárquico. O sea, esta es una institución completamente jerarquizada, disciplinada, según establece la ley, de carácter militar, con un mando central. Carabineros no es una democracia, afortunadamente, tiene otras características.
Y resulta que cuando nos enfrentamos al fraude más tremendo que ha enfrentado jamás una institución como esta, 26.000 millones y tanto hoy día, según se señala, no hay responsabilidades de mando distintas de aquellos que estuvieron involucrados en la comisión del ilícito, presuntamente porque eso lo tienen que establecer penalmente los tribunales. Hasta que los tribunales no fallen, no sabemos quién es el responsable. Entonces yo quisiera pedirle que usted pudiera aclararnos los contornos de esta noción de responsabilidad de mando. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus límites? Porque hasta ahora pareciera que la responsabilidad de mando, en opinión del alto mando institucional, solo recae en quienes hoy día están formalizados. Y sobre ellos no había mando posible. No sé si me explico. O sea, aquí hay un grupo de personas que cometen un delito, hay funcionarios de alto rango que se organizan para cometer un delito, pero pareciera que nadie es responsable sobre ello. Y yo no logro entender cómo esto es posible si esta es una institución donde la responsabilidad del superior hacia los subordinados se va reproduciendo en toda la línea. Entonces quisiera pedir, por favor, que pudiera desarrollar esta idea de la responsabilidad de mando, sus límites en lo posible, para poder entender de qué estamos hablando en el marco de la investigación. Porque le confieso que en esto yo por lo menos no me siento satisfecho con lo que hemos escuchado hasta ahora. Vamos a hacer el siguiente punto antes de la respuesta. Tenemos una petición del diputado Soto, que es ampliar por 10 días. La comisión investigadora termina mañana, por lo tanto, solicitar a la sala. Sí, no, solicitar a la sala ampliar por 10 días. Digo por 10 días, no para alargar, sino que después viene semanas distritales, entonces tenemos que concordar las conclusiones en el tema. Entonces, someto a los diputados integrantes de la comisión solicitarle a la sala mañana la aprobación por 10 días más. Sí, estoy de acuerdo. Para solo efecto recibir el director. Para solo efecto recibir al director. Así es. ¿Te repito la pregunta? Para solo efecto recibir al director. Sí. Sí, pero no, por votación. Sí, igual. Votación, se vota. A favor. Es simple. Simple. A favor. Acordado. Voto en contra. Ya. Solo. No, solo. ¿A favor? ¿De favor? A favor el diputado Polo. Unanimidad. No, sino solo para todo efecto. Y así. No, nada más. General, solo una pregunta que yo quiero plantear porque ha salido de la discusión presupuestaria. Dice relación con la diferencia entre las plazas cubiertas por carabineros, o sea, la planta total de carabineros y las plazas no cubiertas. Entonces, parece que usted mismo estuvo en la comisión mixta, o la subcomisión mixta, explicando precisamente esta situación. Entonces, lo que yo quería preguntarle es, cuando ustedes piden el presupuesto, ¿piden el total de la planta o piden particularmente el número de carabineros efectivos que tienen durante el periodo determinado? Diputado Bun. Gracias, presidente. Yo tengo una duda acá, porque aquí quiero ser honesto. A mí lo que me preocupa, y por intermedio suyo decirle al diputado Espejo, está bien, si aquí queremos buscar delimitar responsabilidad de carácter administrativa, que eso es una función que finalmente va a tener que determinar, y lo determina la Contraloría General de la República, y que claramente, como en todo orden de cosas, no solo las instituciones de las Fuerzas Armadas son jerárquicas. En la administración pública, la ley orgánica también establece cierta jerarquía en la administración pública, y si fuera por eso tendríamos que descabezar a mucha gente. Y si buscáramos responsabilidad en todos lados, o sea, yo creo que no quedaría nadie parado. Y aquí quiero ser muy honesto. Yo creo que seguir buscando culpables
en algunas personas que por el solo hecho de estar en un cargo determinado tiene que asumir la responsabilidad del mando, creo que ese es un tema que estamos actuando exclusivamente con un ánimo destructivo, no constructivo. Y lo digo porque las personas pasan, las instituciones quedan. Y nosotros también tenemos que ser honestos lo que significa. Porque una cosa es que nosotros podamos encontrar responsabilidades políticas en quienes correspondan. Otra cosa tiene que ver en el fondo con la función que nosotros tenemos que cumplir y el rol que nos compete como parlamentarios, el rol que nos compete como comisión investigadora. Pero otro caso tiene que ver con los juicios de valor que nosotros podamos emitir y en relación también a la situación que puede afectar a la institución de Carabineros. Yo aquí quiero sacar el tema político de buscar en el fondo responsabilidad. Aquí tenemos un problema. Aquí hay una situación gravísima que afecta a la institución. Ahora, claramente hubo una debilidad gigantesca del sistema de control dentro de la institución. Sí, lo hubo. Y aquí nadie lo pone en duda. Pero distinto es que nosotros además empecemos a ver que todos los que de una u otra manera han ocupado un cargo que hayan tenido ni siquiera una relación indirecta, o sea, que no hayan tenido ningún tipo de relación, por el solo hecho de estar en el mando tienen que asumir su responsabilidad, me parece que es actuar nosotros de manera irresponsable. Porque aquí hay algo que se llama, y por intermedio suyo transmitírselo a mi amigo Sergio Espejo, que si fuera por eso, cuando fue la crisis del Transantiago, Sergito, usted no debiera asumir la responsabilidad, porque la debiera asumir la presidenta Bachelet. ¿Se acuerda perfecto? Pero yo creo en la responsabilidad. No, pero eso yo lo tengo claro, usted es mi amigo, y lo sé porque usted actuó con una calidad moral que no existe en política y lo hemos conversado muchas veces, y tú sabes que tengo la mejor impresión de eso, pero creo que si fuera y empezáramos a buscar responsabilidades, claro, en ese minuto a lo mejor la presidenta Bachelet, cuando fue el caso Mobgate, el presidente Lagos también debía haber dejado su cargo. O en el fondo cuando han pasado situaciones anómalas, las personas responsables también se tienen que ir. O sea, a ver, yo se lo dije a Sergio y lo quiero poner en contexto porque yo le dije 20 veces al entonces ministro, tú no tienes por qué asumir la responsabilidad que no te corresponde. Y creo que lo conversamos muchas veces, yo te dije a ti te tocó asumir un rol que no te corresponde. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Por lo mismo, así como creo que tú nunca tuviste responsabilidad, y tú sabes que como presidente de la Comisión de Transporte de la Asociación Chilena de Municipalidades me tocó respaldar firmemente tu gestión y que tú te quedaras hasta el final, porque encontraba que era lo peor que estaban haciendo. Creo que, por lo mismo, hoy día nosotros no podemos achacarle la responsabilidad a personas que solamente han cumplido un rol de dar la cara, de asumir los costos administrativos, políticos, públicos, porque han tenido que asumir costos públicos ante los medios de comunicación, dando la cara por una manga de delincuentes. Y lamentablemente esa manga de delincuentes que está en Carabineros, también seamos honestos, no solo estaba en Carabineros. Hace algún tiempo lo vimos en el Ejército y antes lo hemos visto en otras ramas de las Fuerzas Armadas, o se vio también en su minuto en la administración pública, que es un tema permanente, lo hemos visto en los municipios, el caso más patético que hemos estado viendo, el caso de San Ramón. Por lo tanto, yo creo que en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Yo lo único que llamo es a la cordura, entender de que en el tema de la responsabilidad de mando, a diferencia de Sergio, yo no comparto que las personas que tengan ningún vínculo directo, ninguna responsabilidad directa con la situación en cuestión, tengan que asumir los platos rotos de terceros. Yo creo que no, creo que es sumamente injusto, y así como actué en esa manera cuando todo el mundo me sacaba la cresta por defender a mi amigo Sergio, hoy día mantengo mis dichos, que en el fondo uno no puede achacarle responsabilidad a quienes no corresponden, porque creo de frentón además que le hace muy mal a la democracia. Eso. Yo más bien, sí, pero dos segundos, porque no quiero que el tiempo se vaya en esto, sino que las responsabilidades que vamos a señalar en las conclusiones no están determinadas
por lo que se plantea acá, son acuerdos mayoritarios, diputados, y por lo tanto lo que plantea un diputado acá con todo derecho no necesariamente es compartido en la comisión finalmente. Así que yo no haría esta discusión eterna, solo el derecho a réplica, y me gustaría más bien que hablara el director subrogante. Gracias, presidente. Sí, porque además somos 3 diputados, 3 generales, entiendo, estamos empatados aquí. Pero yo quiero hacer un punto sobre esto. Este es un debate que naturalmente nosotros vamos a tener que realizar y que es parte de nuestras tareas. Pero yo quiero precisar 2 cosas. La primera es que, a diferencia de lo que me parece entender plantea el diputado Osborne, y yo creo que esta es una pregunta crucial para la salud de la democracia chilena. La élite chilena, y quiero hacer el punto, la élite chilena ha desarrollado por años una práctica que consiste en mirar para el techo, si me perdonan el estilo castizo, cuando se producen problemas importantes. Solo a modo de ejemplo, hoy día todo el mundo se escandaliza porque hay 400 barrios, más o menos, en los cuales el narcotráfico campea, y quienes hemos estado en el territorio por años sabemos que eso es algo que ocurre hace años, no ocurre hoy día. Y yo creo, general, y esto es parte de lo que esta comisión va a tener que debatir, y aquí habrán opiniones distintas, es que a nuestra institucionalidad le ha hecho extremadamente mal el que finalmente la responsabilidad del mando no existe. Y esto lo hago extensivo al sistema político. En el caso de la ley que tipifica los delitos de lesa humanidad, se hace referencia precisamente al principio de responsabilidad del mando, cuando una autoridad o jefe militar que actúe como tal, no pudiendo impedir, debiera impedir el hecho, no pudiendo impedir, debiera dar aviso, y así sucesivamente. Esto está bastante trabajado. Y aquí lo que a mí me llama la atención es que finalmente tenemos este esfuerzo por aislar en solo un grupo de personas, como si los controles que debieran haber existido por años en realidad no tuvieran relevancia y nadie hubiera estado a cargo de ello. A mí me parece un tremendo error. Yo solo quiero agregar lo siguiente, general. Cuando yo era muy chico, a mí, mi papá, que murió hace más de 30 años a esta altura, me enseñó que si yo me perdía, tenía que buscar un carabinero y pedirle ayuda. Y pese que con el diputado Soto nos dedicábamos a otro tipo de deportes con carabineros en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, a fines de los 80, yo a mis hijos les enseñé exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, me parece que le hace un daño enorme a la institución el que finalmente nosotros no le exijamos, de la misma manera que se lo hemos hecho recién al Banco Estado, y lo estamos haciendo a la banca privada, que se lo hemos planteado al Ministerio del Interior, a la UAF que estuvo acá, y así suma y sigue, que pongamos sobre la mesa lo que falló y también las responsabilidades, no lo hagamos con Carabineros. Y yo quiero hacer ese punto porque esta va a ser parte de la discusión. Y estoy totalmente de acuerdo que aquí no se trata de una cosa al voleo, no puede ser una cosa al voleo. Pero yo por lo menos creo que la responsabilidad política y de mando es algo que en las instituciones armadas, como en el sistema político chileno, hacen mucha falta. Y sería bueno que nosotros contribuyéramos a eso. Eso es lo más, presidente. General. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, respecto a las consultas, yo solamente me permito señalar que efectivamente, y de acuerdo a lo que señalaba por su intermedio el diputado Soto, la institución siempre ha actuado con la verdad frente a este hecho puntual. Prueba de ello que desde que tomamos conocimiento nosotros hemos asumido todas las acciones necesarias para hacer, y porque somos los más interesados en aclarar el hecho. Así lo señaló nuestro general director cuando fue invitado a esta comisión también, y le dio a conocer las situaciones que en ese momento estábamos viviendo y cómo lo estábamos enfrentando.
Efectivamente, el proceso judicial está dentro de un periodo, acá se nombró la cifra, de un periodo de 10 años que se está investigando. Y durante ese periodo de 10 años, ¿no es cierto?, se reúne esta cantidad. No vamos a hacer matemáticas, ni tampoco vamos a tratar de menospreciar, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido. La institución siempre ha asumido que este ha sido un hecho grave que nos afecta y que efectivamente una de las primeras responsabilidades de mando que tenemos nosotros, y así lo señaló el general director, es aclarar lo que ocurrió. Las responsabilidades de mando fundamentalmente no son absolutas. Las responsabilidades de mando, así lo señalaba, ¿no es cierto?, en la lectura de nuestra ley orgánica, efectivamente existe y se asume, ¿no es cierto?, de acuerdo a la misma estructura orgánica que tiene la institución, donde se le asigna a los distintos niveles las responsabilidades y obligaciones. Y en eso efectivamente están también los controles. Yo lo único que puedo señalar en este momento es que los controles nunca se han dejado de hacer en Carabineros. Nunca se han dejado de hacer. Tal vez no eran lo eficientemente seguros, pero los controles existen, hay antecedentes suficientes que demuestran auditoría, no solamente internas de la institución, sino que también de órganos externos a la institución. Y cuando éramos observados por algún hecho o acción incorrecta, de inmediato nosotros tomábamos las acciones necesarias para que eso se corrigiera y, como bien alguien lo señaló aquí, no vuelva a ocurrir. Creo que esa es una de las primeras cosas que nosotros asumimos en nuestra responsabilidad de mando. Desde que acontece este hecho, jamás hemos mirado para el techo, o para el lado, perdón, creo que fue el comentario que se emitió. Desde que tomamos conocimiento, hemos realizado todas las acciones necesarias para poder aclarar este hecho. Y la primera fue ir poniendo a disposición del Ministerio Público a todos los involucrados, a medida, ¿no es cierto?, se fueron detectando al poder saber lo que estaba ocurriendo, porque antes no lo sabíamos. Y el que de repente uno diga que lo desconocíamos, efectivamente nuestro general director y el actual mando asumió, ¿no es cierto?, el año 2015 e inició un proceso de desarrollo institucional y de modernización tendiente fundamentalmente inclusive a mejorar los controles. Y prueba de ello fue el traspaso de remuneraciones, que era un tema bastante delicado, desde la Dirección de Finanzas, sin saber el problema, se traspasó a la Dirección Nacional del Personal. Y tal vez eso también ha permitido tener cierta claridad al Ministerio Público para ir encontrando, ¿no es cierto?, esta hebra que, según lo señala, ¿no es cierto?, su proceso investigativo, obviamente no en profundidad, pero lo que ha comentado el fiscal a cargo, y ha llegado, ¿no es cierto?, a un proceso investigativo hasta de 10 años. La responsabilidad de mando no es responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal obviamente la determinan terceras personas y la institución cumple la obligación que cuando detecta una irregularidad que tiene, ¿no es cierto?, caracteres de delito, pone de inmediato a los involucrados a disposición de la autoridad respectiva. Y así se ha hecho en este caso. Hemos actuado lo más serio respecto a las responsabilidades que hayan tenido participantes, tanto personal nuestro como también algunos personas externas a la institución que han participado y de acuerdo a lo que ha establecido el proceso investigativo, que desconocemos nosotros información al detalle porque aún, ¿no es cierto?, está en proceso de formalización. Por lo tanto, los controles siempre han existido. ¿Que hay que eficientarlo y mejorarlo? Sí. El general director lo señaló, yo me permito ratificarlo, y en eso apunta fundamentalmente muchas de las acciones o de las medidas que fueron consideradas en el proceso de reestructuración que se trabajaron en coordinación, ¿no es cierto?, y muy de la mano para que la aprobara el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Respecto a las plazas, al déficit de plaza, efectivamente el presupuesto de la institución se presenta con las plazas, no con la dotación real que hoy día tiene la institución. Tenemos la obligación de presentarlo por el total de plazas que hoy día a la institución se le han asignado. Ahora, ¿cuál es el déficit que efectivamente usted señala que existe?
que son aproximadamente casi 6.000 carabineros. Bueno, eso tiene muchos motivos, señor presidente. El primero, los retiros voluntarios que la gente, ¿no es cierto?, determina desde su propio punto de vista. Eso. Los retiros obligados, donde la institución debe eliminar aquellos elementos, ¿no es cierto?, que de una u otra manera han violado normas doctrinarias, nuestro código de ética, nuestro reglamento de disciplina e inclusive las normas legales que están asociadas, ¿no es cierto?, a esta responsabilidad administrativa. Anualmente nosotros tenemos aproximadamente 3.000 ingresos. 1.500 van por el proceso de aumento de dotación, que se cumple a cabalidad durante el periodo que asigna la autoridad gubernamental, y los otros 1.500 son parte del proceso normal que nosotros tenemos de repotenciamiento de nuestro personal. Hoy día, anualmente nosotros salen de la institución aproximadamente 1.600 carabineros. Por lo tanto, automáticamente se nos produce un déficit, automáticamente y en forma anual. ¿Cuáles pueden ser el motivo de esos déficits? Yo también se lo señalaba a la Comisión Mixta de Presupuesto, porque hoy día un carabinero recién egresado gana aproximadamente entre 350 a 400.000 pesos. Bueno, lo primero que él pone al salir a los servicios policiales es en riesgo su vida, su integridad física e inclusive muchas veces hasta en riesgo su desarrollo profesional ante situaciones a las cuales él se ve enfrentado. Por lo tanto, la cantidad de postulantes, si bien la institución hace un esfuerzo importante por poder hacer un proceso de reclutamiento consistente para atraer a nuestra gente, hoy día nuestra juventud piensa de diferente manera. Nuestra juventud no está tan asociada al servicio público, tal vez no quiere arriesgar su vida, tal vez por 400.000 pesos, tal vez no quiere, ¿no es cierto?, estar sometido a las exigencias que el servicio policial hoy día le impone a todos nuestros carabineros, horarios diferenciados, horarios obviamente extraordinarios, sábados y domingos permanentes. Por lo tanto, como diríamos 24/7, ¿no es cierto?, el carabinero tiene que cumplir su tarea. Entonces, tal vez no es lo suficientemente motivacional para que alguien pueda ingresar. Inclusive, la autoridad de gobierno ha entregado recursos suficientes en estos últimos 2 años, producto del aumento de plaza, para poder nosotros mejorar y ampliar nuestros planteles de formación. Hoy día la Escuela de Carabineros está a capacidad completa, donde se forman los oficiales, y en las escuelas de formación también. Y hay varios procesos de infraestructura para mejorar y ampliar la capacidad de eso para poder ir logrando, ¿no es cierto?, satisfacer este déficit. Pero yendo a la pregunta inicial, señor presidente, dentro del presupuesto institucional se pide el presupuesto conforme, estamos obligados a pedirlo conforme a las plazas existentes por ley. Pero sí se entrega a los órganos que corresponde las dotaciones efectivas. Y por lo tanto, claramente se establece ahí cuántos carabineros somos y cuántos carabineros nos faltan, como poder determinar los recursos asignados. Eso sería, digamos, de acuerdo a las consultas. Y yo le reitero respecto a la concurrencia de nuestro general director, obviamente que, si bien lo señalan, he citado nuevamente, la reunión a la que él se encuentra asistiendo es una reunión que se planifica de un año para el otro, ¿no? Es una reunión de policías internacionales, uniformadas, con carácter, con estatuto militar, de tal manera que en la sesión de este año se fija la sesión de tal manera que puedan asistir, porque es de jefes de policía, no de representantes, digamos. Tratan de evitar con ese motivo. Y ese fue la única
el motivo de la no concurrencia, porque usted bien lo sabe, que el general director siempre ha tratado de colaborar en todo con el desarrollo de esta comisión, del proceso judicial que se lleva a cargo y, obviamente, una preocupación permanente por el proceso administrativo que nosotros llevamos a nivel interno. Una última pregunta. El ministro del Interior aquí nos planteó, el ministro del Interior aquí nos planteó de alguna manera la falta de el tema de lo jurídico, más bien las normas que están en distintos cuerpos legales y no hay una actualización de las normas. Yo le podría mostrar dispersión normativa, esa fue la palabra utilizada. Uno de los problemas que hemos tenido, y quiero plantearlo acá, y me imagino que los integrantes de esta comisión van a estar de acuerdo, es que respecto de buscar las normas de Carabineros, porque las que enviaron, muchas dicen relación con el oficio que usted dijo que iban a responder, dicen relación que nos mandaron que eran reservadas, algún tipo de normativa. Entonces, si uno revisa la página web de Carabineros, se da cuenta que incluso entre lo que nos señala Contraloría del artículo 35 del decreto 21 y la información que aparece en Carabineros hay un diferencial. Entonces, yo creo que es muy importante generar respecto del oficio para poder levantar la información, precisamente para poder determinar cuáles son las responsabilidades de cada una de las instancias. Así que en esa materia ojalá pueda respondernos a la brevedad. Diputado Bull. Entiendo que en el fondo, por intermedio suyo al general director subrogante, me imagino que en el fondo, y a lo mejor no lo pueden hacer efectivo, pero me imagino que ya hubo una reestructuración del mando que debe tener en este caso el gobierno, por la fecha. No sé, yo me imagino que por la fecha, pero sí debe estar por lo menos a nivel de gobierno. Solamente solicitar que se nos puede responder, obviamente no con temas de nombre ni de cargo, pero si dentro de esa estructuración que se hizo en el mando anual viene los cambios que en el fondo se plantearon acá en la comisión, que tienen que ver con cambios administrativos. Efectivamente, el proceso de designación del nuevo mando está todavía en proceso. No se ha resuelto nada, no le puedo dar conformidad a eso, pero el general director obviamente que tiene en consideración todo lo que ha acontecido y a su vez todos los alcances que se le ha hecho respecto a la nueva estructura institucional que apunta fundamentalmente a mejorar no solamente los controles, sino que también la calidad en los servicios policiales. Señor presidente, tal cual yo se lo señalé, efectivamente nosotros recibimos el día viernes ese documento, ha sido estudiado, la verdad que vamos a dar respuesta porque nos llegó a través del Ministerio del Interior, nosotros vamos a dar respuesta a la brevedad del Ministerio del Interior, brevedad podría decirle mañana, y donde queda liberada esa información que fue enviada, digamos, al Ministerio del Interior en su oportunidad. Muchas gracias. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, está celebrado.